Ahora en este video veremos el motor DC en serie. Este motor, a diferencia de los anteriores motores que hemos visto, tiene como característica de que su circuito de campo va a estar conectado, tal como su nombre lo dice, en serie con el circuito de la armadura. Va a ser de la siguiente manera como se ve en la pantalla. Acá tenemos, hasta ahí tenemos el circuito de la armadura, del rotor de ese motorcito, y va a estar conectado en serie el circuito del campo. Por acá se le va a dar, como todo motor, una alimentación. Y ahora, en este caso, la corriente que es de este campo va a ser igual a la corriente de la armadura, igual a la corriente de línea, ya que como todo está en serie va a ser la misma corriente. Entonces, de acá de esta gráfica podemos sacar hacer algún análisis. Por la ley de Kirchhoff, de voltajes de Kirchhoff, sabemos de que el voltaje que está llegando a la armadura va a ser el voltaje que se le dio al inicio, menos la caída de tensión que va a haber debido a las resistencias de la armadura y la resistencia en serie. Esta va a ser una relación que vamos a utilizar más adelante en varios problemas. Ahora, este motorcito, como característica principal, resalta su torque. ¿Y por qué el torque? Según la ley de Ampere, debido a la ley de Ampere, este motorcito, el campo de este motorcito es directamente proporcional a la corriente que pasa por su armadura. O sea, el campo es directamente proporcional a la corriente. Vamos a tener esta relación, que también se puede expresar de esta manera. El C no viene a ser otra cosa que la constante. Ahora, nosotros sabíamos de que el torque inducido que se genera en un motor en DC, en una máquina de DC, va a ser igual a toda esta expresión de acá, a la constante por el flujo por la corriente de la armadura. Pero si sabemos de que ese flujo va a ser igual a un C por I sub A, vamos a tener toda esta expresión que nos va a dar todo esto. Entonces ya desde acá ya se desprende de que el torque de esta máquina, el torque inducido, va a ser un torque alto y varía de acuerdo al cuadrado de la corriente de la armadura. Ahora vamos a ver las características en las terminales de este motor. Como ya hemos visto para los anteriores motores, lo que es importante en un motorcito vienen a ser tanto su torque y su velocidad para todos los motores. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis utilizando la ley de Kirchhoff que teníamos en esta parte de acá. Entonces nosotros tenemos esto de acá, ¿no? Que el voltaje que le llega a la armadura va a ser igual al voltaje que se le da menos la caída de tensión que va a haber. Ahora, esto de acá es igual a esto de acá, ¿no es cierto? Ya por las clases anteriores y también por teoría sabemos que a eso equivale el voltaje en la armadura. Ahora, esto de acá se puede expresar de esta manera: el torque inducido sobre el Kc, la corriente al cuadrado. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de reemplazarlo en esta ecuación de acá. Por lo tanto, vamos a tener todo esto por la resistencia. Ahora vamos a eliminar el flujo. El flujo lo vamos a dejar en función del torque.
en función del torque, y vamos a hacer un pequeño arreglo acá. Si acá sabíamos de que el flujo era igual a todo esto, a la constante por el I sub A, pero el I sub A es igual a todo esto, ¿no es cierto? Torque inducido sobre las dos constantes. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Podemos hacer un arreglo de esto y multiplicarlo. Entonces todo esto nos quedaría todo esto, ¿no? Con esto se va. Me va a quedar todo esto. Ahora todo eso lo vamos a reemplazar en la ecuación de aquí. Vamos a tener un K. Vamos a tener K. El flujo iba a ser igual a C por el torque inducido entre K por la velocidad. Copiamos todo esto, lo que teníamos, toda esta expresión que tenemos en el lado derecho. Ahora, esto lo podemos expresar de la siguiente manera, es lo mismo. Y al hacerlo así, lo metemos acá adentro, lo multiplicamos, se van estos dos. Entonces nos quedaría esto. KC por el torque inducido, todo con la raíz cuadrada, por W, por la velocidad. Ahora, y acá en este lado bajamos todo como está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después de esto? Vamos a despejar en función, o vamos a dejar solo, vamos a despejar el W, la velocidad, y lo vamos a dejar en función del torque inducido. Entonces todo esto va a pasar a dividir al otro lado. Entonces vamos a tener esto. Esto lo vamos a, para efectos del análisis, lo vamos a dividir en dos. Así, de esta manera, por el torque inducido. Y acá pasamos a dividir todo lo demás. Divide todo esto. Vamos a tener todo esto acá como dividiendo. Entonces todo esto se va, esto con esto se va. Y al final nos va a quedar de la siguiente manera. Por el torque, la raíz del torque inducido, menos, arriba vamos a tener la suma de las dos resistencias, y acá abajo vamos a tener KC, nada más KC. Entonces vamos a tener eso. Ahora, esta va a ser la ecuación con la que vamos a analizar. De acá, ¿qué se desprende? Supongamos de que no le vamos a conectar una carga a nuestro motor y el motorcito va a estar en vacío. Cuando va a estar en vacío, el torque va a ser cero, o tiende a cero, mejor dicho. Entonces, cuando esto tiende a cero, ¿qué es lo que vamos a tener en esta parte de acá? Vamos a tener un voltaje V sub T entre cero. Cuando tú lo divides una cantidad entre cero, todo esto va a tender al infinito, ¿no es cierto? Y si tú a una cantidad así le quitas al infinito, le quitas una constante o una cantidad cualesquiera, se va a seguir manteniendo. Entonces la velocidad también va a tender al infinito. Entonces la gráfica para el motor en serie es de la siguiente manera. Vamos a tener la gráfica velocidad versus torque, o torque versus velocidad, y va a ser de la siguiente manera. Va a ser así. Ahora, como yo dije, cuando el torque vale cero, ¿qué es lo que sucede en este punto? O cuando se acerca a cero, la velocidad tiende al infinito. La velocidad
nunca llega a tocar en este punto, nunca lo corta esta recta. Simplemente tiende a irse hacia el infinito. Y eso es justamente una característica también que tiene este motor. Tal vez como consecuencia de esto, lo que sucede si nosotros corremos este motor en vacío, si es que lo llegáramos a correr en vacío, el motor va a producir demasiada velocidad. Vamos a escribirlo acá. Si el motor se conecta en vacío, ¿qué va a pasar? El motor va a tener demasiada velocidad. El motor va a tener demasiada velocidad. Y como consecuencia de esa demasiada velocidad, el motor puede dañarse. Así es, el motor puede dañarse, puede sufrir daños. Y eso básicamente sería lo que viene a ser el motor en serie. El motor de DC en serie.